Hola, buen día. Mi nombre es Juan Ramírez Godínez y soy profesor investigador en el área académica de gastronomía. El día de hoy hablaremos acerca del olor y el aroma, un atributo que se analiza en la asignatura de análisis sensorial de los alimentos del programa educativo de gastronomía. Aunque el olor y el aroma suelen usarse de manera intercambiable, hay una diferencia sutil entre ambos términos. Por lo tanto, el día de hoy, de manera sencilla, hablaremos sobre estos dos conceptos. Uno de los órganos más sensibles que poseemos, pues, es sin duda la nariz, ya que a través del olfato podemos detectar concentraciones pequeñas de moléculas volátiles, las que generan olor. El olfato puede incluso ayudarnos a detectar situaciones de peligro o bien descomposición de algunos de los alimentos, ya que estas sustancias volátiles que generan el olor viajan a través del aire y las detectamos por la nariz mediante la olfacción ortonasal, mientras que el aroma es el olor de un alimento que percibimos de manera retronasal. Es importante conocer las diferencias para ayudar a realizar una evaluación de los alimentos de manera correcta. En este sentido, el objetivo general de esta presentación es conocer las diferencias entre olor y aroma mediante una revisión bibliográfica para su uso correcto en la evaluación sensorial de los alimentos. Para ello, se establecieron los siguientes objetivos específicos. 1. Conocer la diferencia entre olor y aroma. Identificar estas características del olor para distinguirlas del aroma y conocer los tipos de olfacción y anomalías del olfato para realizar evaluación sensorial de los alimentos de manera correcta, ya que esto puede influir en la percepción que tengan los posibles evaluadores de las pruebas sensoriales. De manera de introducción, uno de los órganos más sensibles que poseemos pues es sin duda el olfato, ya que puede detectar concentraciones muy pequeñas, ¿no? El olfato puede detectar incluso concentraciones tan pequeñas como las de un equipo sofisticado como un cromatógrafo, sustancias tóxicas, por ejemplo, los alimentos que están en descomposición. También ayuda a diferenciar entre aquello que puede ser agradable o desagradable. Por lo tanto, es importante conocer esas diferencias y relacionarnos de una forma adecuada. Para ello vamos a empezar hablando acerca de algunas definiciones que han marcado algunos autores como base fundamental de la evaluación sensorial de los alimentos. La norma UNE, de las más utilizadas en evaluación sensorial, define el olor como aquella propiedad organoléptica que se percibe por el órgano olfativo cuando inspira determinadas sustancias volátiles, mientras que el aroma es una propiedad organoléptica perceptible por vía indirecta por este órgano olfativo, pero durante la degustación, es decir, para detectar el aroma debemos de colocar el alimento en la boca. Mientras que en la perfumería se aplican también las mismas propiedades y sensaciones percibidas vía nasal de manera directa siempre que sean agradables. Por lo tanto, en esta industria hablamos de los aromas que puede presentar los diferentes productos. Otra definición de Carpenter y colaboradores del 2002 nos define el olor como aquella percepción de las sustancias volátiles por medio de la nariz, haciendo una diferencia importante en el medio de transmisión, que es el aire, mientras que el aroma se detecta después de haber puesto en contacto el alimento en la boca, utilizando como medio de transmisión la mucosa del paladar. Una de las diferencias importantes entonces sería el medio de transmisión que tiene cada uno de estos atributos. El olor utiliza el aire como medio de transmisión, mientras que el aroma la mucosa del paladar. Pero ¿cómo distingue nuestro cuerpo humano los olores? Pues a través de las moléculas volátiles que producen estos olores, que se conocen como odoríferas. Y la propiedad que se encarga justamente de ayudar a que esto se libere se conoce como volatilidad. Las moléculas son liberadas por los alimentos o las bebidas y viajan a través del aire dependiendo del tamaño y se detecta a través de nuestro órgano olfativo. Este olor presenta cuatro características que son importantes de analizar. Uno, la intensidad, que se define como la fuerza con la que se percibe la sensación de olor. Qué tan intenso o no resulta
un estímulo en un ambiente. La persistencia es la percepción del olor aún después de retirado el estímulo, es decir, cuánto tiempo tarda en desaparecer ese olor del medio en el que se esté llevando a cabo la prueba o un medio común. El tono hedónico se refiere justamente al agrado o desagrado que presentan, ya que podemos tener olores que son muy agradables, como un olor a tierra mojada, u olores desagradables, como un olor a establo o alguna quema de combustible. En el caso de los alimentos, podemos tener olores que son muy agradables al momento de cocinar un alimento, o bien desagradables cuando uno de los productos esté en descomposición o haya generado compuestos que generen malos olores. Y por último, la costumbre, que es dejar de percibir el estímulo después de cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que de repente hay una adaptación. Necesitamos tener un flujo de aire que ayude a limpiar la zona para poder volver a distinguir esos olores. Es importante controlar estas características cuando se va a realizar una evaluación sensorial, ya que se recomienda tener una ventilación adecuada en la zona donde vamos a hacer la prueba sensorial. Dentro de estos componentes es sin duda importante mencionar la composición química que pueden presentar estas moléculas. La mayoría pues son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Puede haber algunos compuestos inorgánicos odoríferos, principalmente los halógenos y algunos derivados de los fósforos. Puede haber otros compuestos como derivados del arsénico, selenio, boro, antimonio y silicio, y grupos funcionales que se asocian en específico a generar olores, que son alcoholes N-alifáticos contra ácidos N-alifáticos. Sin embargo, solo una pequeña parte de una estructura química es la que genera la percepción o el olor que vamos a percibir, mejor dicho. A esta parte se le conoce como grupo osmófero, que es la pequeña parte responsable del olor que presente un compuesto. Dentro de esto es importante diferenciar los tipos de olfacciones que tenemos. Uno es la ortonasal. La ortonasal es la que nos llega directamente cuando respiramos y viaja a través del aire, mientras que la retronasal nos llega a través de la boca al exhalar. Por eso cuando hablamos de sabor, el 80% realmente es del gusto, es el olfato. ¿Por qué? Porque colocamos el alimento en la boca, empezamos a respirar, empezamos a masticar y se genera vía retronasal esa sensación en la parte olfativa para generar el estímulo. Con el paso del COVID, fue una de las características o de los atributos que más sufrió, ya que se presentaron anomalías. Es decir, el virus ocasionó, como todo el mundo lo sabe, problemas para la detección de sabores y de olores. Dentro de las anomalías del sentido del olfato, podemos encontrar tres en específico. Uno es la anosmia. La anosmia es la pérdida total del sentido del olfato. Las personas que padecen justamente no pueden percibir estos olores, lo cual puede afectar la calidad de vida, ya que está estrechamente ligado el sentido del olfato al sentido del gusto. Otra de las anomalías que presenta el sentido del olfato puede ser la hiposmia, que es la disminución parcial del sentido del olfato, lo que significa que algunas personas pueden percibir olores, pero con una menor intensidad. La causa puede ser variada, va desde resfriados, infecciones respiratorias mal cuidadas, alergias o incluso exposición a ciertas sustancias químicas, traumatismos o enfermedades neurológicas como el Parkinson. La hiposmia en este caso implica que el sentido aún está presente, pero la capacidad está reducida. Y por último, hablaremos de la hiperosmia. La hiperosmia es una sensibilidad aumentada de este sentido del olfato, lo que hace que las personas perciban de manera más intensa de lo normal. Esto puede hacer que ciertos aromas, incluso los que no serían problemáticos, resulten extremadamente penetrantes o desagradables para las personas que padecen hiperosmia, ¿no?
Las causas principales de esta anomalía, pues, son factores genéticos o cambios hormonales, el padecer algunas migrañas o trastornos neurológicos o el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Sin duda, el sentido del olfato es uno de los más importantes para la evaluación sensorial de los alimentos y para saber a través del olor y el aroma el agrado o desagrado que podemos tener hacia esos alimentos que consumimos, hacia el ambiente que nos rodea y a partir de ellos tenemos que diferenciar cuando estamos hablando de olor, cuando estamos hablando de aroma. En la siguiente diapositiva se muestran algunas de las referencias consultadas para esta breve presentación. Muchísimas gracias y los invitamos a continuar viendo algunas clases compartidas mediante estas publicaciones. Hasta luego. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.